Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Ojo Público con un tema que nos compete y que vivimos hoy, la seguridad y la convivencia. Hoy los acompaña Jason Ferney Narváez, es administrador público del ESAP, y María Fernanda Naranjo, que es enfermera profesional. Apenas los temas y las profesiones para lo que vamos a tratar hoy en día. Hoy, como siempre, pues a toda la audiencia, bienvenidos. Y vamos a empezar a hablar un poquito y cuál es la percepción que tienen ustedes sobre la seguridad y la convivencia en la situación actual del país. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, allí respondiendo referente a la percepción que podemos tener frente al tema de convivencia y de seguridad, pues me atrevería a decir que podemos tener dos percepciones distintas. Uno es en el tema jurídico o en el tema normativo que nosotros podemos encontrar frente a la definición de seguridad y convivencia. Considero que si bien es una definición que la podemos encontrar, por ejemplo, en el Código de Convivencia, que es una definición que trata de abarcar como todas esas aristas o todas esas dinámicas que se presentan en el territorio, considero que puede llegar a ser una definición muy general. Puede llegar a ser una definición muy general, lo que implica que no puede estar abarcando, puede que no llegue a abarcar todo cómo se compone la sociedad, ¿cierto? No es lo mismo hablar de seguridad o hablar de convivencia en un espacio o en dos distintas localidades acá en la ciudad, ¿cierto? Entonces en ese espacio es cuando va a variar esa percepción de seguridad y convivencia. De otro lado, también considero que es importante empezar a dibujar, esa línea que muchas veces trata de borrarse entre lo que es seguridad y lo que es convivencia. Porque muchas de las situaciones que se pueden presentar en temas de convivencia llegan a un espacio de seguridad, pero no necesariamente tiene que ser así. Eso también conlleva a fortalecer a las comunidades en esas capacidades instaladas que tienen, por ejemplo, para resolución de conflictos y una gestión de emociones. Considero que es eso, considero que es también ese fortalecimiento para las comunidades de esas capacidades que tenemos todos y todas para esa resolución de conflictos. Bueno, María Fernanda, usted como enfermera profesional, que es uno de los pasos, además que es uno de los problemas que está viviendo Colombia, pero miremoslo a nivel ciudad, lo de las seguridades de la salud, ¿no? Pues la falta de una seguridad humana de convivencia, pues uno la ve reflejada en todo, sobre todo en el cúmulo de personas que acceden a la salud, ¿no? En urgencias. ¿Cuál es la mirada que tiene referente a lo de la seguridad y la convivencia desde la salud? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, desde mi profesión, que es como enfermera profesional que me desempeño en el área de urgencias, el tema de la seguridad sí se ve bastante alterado, digamos, sobre todo el tema de riñas, cómo llega la población a resolver esas problemáticas que se encuentran, sobre todo llegan a la violencia, que se ve, o sea, en los servicios sobre todo de urgencias se ve cómo la población llega con problemáticas, ya sea en los hogares, sobre todo la población femenina es la que más se ve afectada, sobre todo en temas de salud mental, por el tema de la seguridad, de abusos en el transporte público, que digamos mal llamados piropos. También todo esto lleva a problemas en salud mental, ansiedad, depresión, entre otros. Bueno, digámosle que en cuanto a seguridad y convivencia, hablando más con un enfoque de la seguridad humana, y María Fernanda tocó un tema muy importante, sobre todo que se está volviendo muy crítico, ¿no? Y a veces sin salida, es el problema de salud mental, ¿no? La seguridad, la falta de esa convivencia sana,
pues está generando unos problemas drásticos a nivel mental y sobre todo en la juventud. Parece que no existiera unos mecanismos o unos acercamientos o unas miradas por parte de la institucionalidad que debe tener a cargo, que eso es parte también de la seguridad, ¿no?, mental, deben tener a cargo como este cuidado. ¿Qué propuestas ustedes tienen en esa gestión social para poder mermar? Y que eso por un lado. Y el otro punto que también me parece que es importante, que también lo tocaba María Fernanda, esos mal llamados piropos, ¿no? Es decir, cómo se han vuelto agresiones cuando el piropo era algo gracioso, pero se ha vuelto mortificante, ¿no? Y todo va. Pienso que uno de los mayores problemas que se tiene aquí en Colombia a nivel de seguridad es la parte de la salud mental. ¿Qué nos pueden ustedes contar, sus miradas, esa gestión de lo social que se debe abarcar? Bueno, en el tema de la salud mental es importante que es un tema que no se toca mucho, no hay educación frente a eso, no hay líneas donde de pronto la gente pueda comunicarse al sentir, no sé, porque es que la depresión y la ansiedad se puede manifestar de muchas maneras. Entonces no hay una línea donde la gente pueda ir a hablar, o sea, donde pueda haber una prevención, donde se pueda acudir de manera oportuna antes de llegar de pronto a tener que llegar a una unidad de urgencias, porque el colapso es total. O sea, hay personas donde hay que llegar al punto de inmovilizar, poner medicamento porque no pueden controlar sus emociones. Entonces es importante que haya una promoción y prevención sobre ese tema de la salud mental. Jason. Bueno, también a mí me parece importante poner en el tema público el empezar a hablar de salud mental. También me parece supremamente importante, porque también de esos constructos o de esos imaginarios que tenemos de la salud mental viene el que nosotros y nosotras no hablemos de temas de salud mental. Es que si usted está triste, no esté triste, póngase a leer. Son ejemplos que encontramos en la cotidianidad, que evidenciamos que no está en nuestra cotidianidad hablar de salud mental. Eso me parece que es lo primordial para poder empezar a establecer algunas acciones que permitan que las personas recurran a líneas de atención o que no tengan miedo de hablar de temas de salud mental. Considero yo eso. Entonces considero desde esa gestión social, como gerentes y gerentas sociales, también empezar a incentivar a la comunidad a que no tenga miedo de hablar si tiene depresión, si tiene ansiedad, que no lo vean como un chiste, sino que lo vean como un tema importante, y es un tema importante que ha cobrado vidas, lastimosamente. Y las personas no se animan a hablar de ello, sino cuando ya están en el hoyo, podríamos decirlo así. Entonces considero que el primer acercamiento, la primera acción que debemos realizar como gerentes y gerentas sociales en el territorio es incentivar a la comunidad a que se atreva a hablar de salud mental desde una mirada crítica y no desde una mirada de burla. Considero eso. Es posible, y si uno le da un poco en retrospectiva, por llamarlo de alguna forma, lo que ha sido la salud mental en el país. Yo recuerdo que el problema de la salud mental se trataba a través de una institución que era Cibate. Se entendía ese problema de salud mental como algo realmente físico, no psicológico, sino era físico, donde las personas se sometían a los electrochoques, a unas altas dosis de medicamentos psiquiátricos, y después, digámosle que se fue generando una dinámica de lo que es salud mental, y llega un momento que se pierde en el tiempo la salud mental, y con esos contextos de globalización, de los cambios y de conductas en el mundo, reaparece y se dan unas resignificaciones. Por ejemplo, el bullying. El bullying es un problema de salud mental y se ha convertido en un problema crítico de salud mental, lo que antes era una tomadera de pelo en el colegio. Los apodos se mantenían y era una parte de la cultura, pero hoy es parte del bullying y ha llevado a casos críticos donde hacen o llevan a las personas a renunciar, ¿no? O a los niños del colegio. Se ha generado algo, ha pasado donde uno no sabría yo tampoco
cómo expresar cómo unas condiciones de conducta hoy están afectando la salud mental. Puede ser eso por los mismos medios de comunicación o por los cambios de conducta o que nos hemos vuelto demasiado sensibles o es tanto el individualismo que ya no queremos que nadie nos hable de otra forma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es esa mirada que ustedes tienen desde ahí? Bueno, también es importante lo que menciona la profe referente a que es importante ya que se hable de eso, que se hable de ya no es la recocha en el colegio, sino que se está hablando es de venga, esto es un problema que puede acarrear un montón de problemas. Si yo hago matoneo en un colegio, en mi espacio laboral y demás, esto no debería tomarse como es que es una chanza, sino como un tema realmente serio. Eso me parece un tema o un paso importante que se ha venido dando. Sin embargo, creo que falta mucho por construir. Y referente a qué conlleva o cuáles son las causales o de este problema, considero que podemos encontrar muchas. Una que podemos ver acá en Bogotá es cómo se está construyendo la ciudad. Cómo encontramos los espacios públicos que en teoría no hay. Entonces evidenciamos que no hay un espacio público, entonces las personas se sienten inseguras. O transitar la ciudad en el sistema de transporte masivo también se vuelve caótico. Entonces, ¿qué hace eso? Muchas veces de que nos carguemos emocionalmente, no sabemos cómo gestionar esas emociones y llegamos a nuestras casas, nuestros hogares, nuestros sitios de trabajo cargados y cargadas. Considero que una de las causales también podría ser la misma construcción de la ciudad, lo que reflejamos en los medios de comunicación, que muchas veces no sabemos distinguir entre ese medio de comunicación como un medio de entretenimiento y que puede llegar a ser lo crítico y que no. Entonces absorbemos toda la información que nos da el celular, el computador, el televisor, ¿cierto? Sin de pronto clasificar lo que viene allí. Y eso que conlleva que como absorbemos todo lo replicamos. También considero que estamos sobrecargados tanto de información, salimos a la ciudad está prácticamente intransitable, nos genera estrés, pues ¿qué va a ser? Un colapso. Eso va a ser un colapso para cualquier persona, considero que es eso. María Fernanda, desde el punto de vista de la salud, esa seguridad, ¿cómo la visibiliza? Esa convivencia, ese problema de salud mental, desde la temática de la salud. ¿Cuál es lo crítico o qué ha visto usted, no solamente como lo decía Jason, los medios de comunicación, sino, por ejemplo, la seguridad ciudadana, desde eso, los suicidios y sobre todo en la juventud? A veces no puede ser eso soledad también. Es que volvemos a lo mismo, el tema de la salud mental y lo que decía mi compañero. Muchas veces se viene colapsado de múltiples entornos, que en la casa tengo problemas, en el trabajo llego y hay bullying, porque también hay bullying en los trabajos, matoneo en el trabajo, entonces no encuentro tranquilidad en mi casa, no encuentro tranquilidad en el trabajo, salgo a la calle, transporte público y demás, para completar, no sé, vamos a poner el ejemplo de población femenina, salgo al transporte público, está repleto, sufro de acoso sexual, entonces es un montón de cosas que congestionan de pronto emocionalmente a la persona, que no encuentra un lugar donde se sienta seguro y tranquilo, que llegará a la instancia hasta de poderse quitar la vida. Y es que este problema de salud mental no es solo en la actualidad, simplemente que antes no se hablaba, pero siempre ha existido. Entonces, digamos, se cree que es que estos jóvenes de ahora no aguantan, son de cristal, que no aguantan nada, que mire cómo nosotros en el colegio nos hacían bullying o nos molestaban y aquí estamos normal. Pero resulta que no es tan normal, porque entonces son parejas que agreden, son personas que no saben regular sus emociones, entonces todo eso que se vivió en la infancia se ve reflejado más adelante, aunque inconscientemente no lo aceptemos. Pero el tema de la salud mental siempre ha existido, simplemente que hasta ahora se está normalizando o se está hablando del tema. Se ha quitado como esos mitos, pero usted tiene razón en ese sentido, porque las personas maltratadoras vienen de familias maltratadoras. Así es. Y por lo general son ya adultos, ¿no? Y también hemos llegado a un grado de masoquismo que todo maltratador busca a quien lo maltrate, ¿no? Y eso se está viendo con mucho más fuerza. Por ejemplo, en las mujeres que siguen siendo maltratadas, siguen siendo violentadas. Puede ser eso que se está reviviendo
o algo que no se hablaba antes, ¿no? De ese problema de salud mental. Como lo decíamos antes, eran los locos de Cibatet. Exacto. Y era un mito, ¿no? Frente al problema de salud mental y esa seguridad, convivencia, porque eso lleva, ¿no? El problema de salud mental es falta de una seguridad y falta de una mejor convivencia, ¿no? Hoy se nos arrima alguien al lado y ya uno, está prevenido, le empieza a dar taquicardia, ni siquiera ya uno puede subir a un taxi, porque ya es miedo que lo atraquen, o una moto, o incluso pasar la calle. Se ha vuelto, es algo bastante crítico y uno es neurótico en la calle. ¿Ustedes a qué le apuestan con esta investigación que tienen sobre cómo varía la percepción de la seguridad y convivencia? ¿A qué le apuestan? Bueno. ¿Qué es lo que quieren obtener o qué buscan? Bueno, desde lo que buscamos con esta investigación también es hablar con la misma comunidad, ¿verdad? Porque muchas veces las comunidades puede que no se vean involucradas en la construcción de un concepto de seguridad o en un concepto de convivencia, porque eso puede llegar a variar. Hay cosas que influyen que pueden llegar a ser generales, pero también la misma dinámica del territorio hace que cada comunidad construya sus propias definiciones de seguridad y convivencia. Eso es lo que queremos. También nos queremos enfocar en 2 grupos de mujeres, porque pues como lo mencionaba hace un momento mi compañera, pues ella mencionaba referente a la, podríamos decirlo, vulnerabilidad que presentan los grupos de mujeres en los espacios públicos. Por ejemplo, cómo transitan, no sé, de Usaquén, me invento algo, a la estación de Transmilenio. Eso puede significar para ellas un agotamiento mental, un agotamiento físico, porque su percepción de seguridad y convivencia pues no está tan bueno, no está tan chévere. A eso le apuntamos. También a hablar con la comunidad y que la misma comunidad también se vea involucrada en esa construcción de esos conocimientos, en esa construcción de esos conceptos, porque básicamente todas esas políticas públicas, todas las normas que salen, pues deberían apuntar para la comunidad. Y cómo no podemos incluir a la comunidad en la construcción de una política pública o en la construcción de una normativa que les va a beneficiar a ellos y a ellas, en especial a ellas que estamos hablando. Bueno, pero hay algo también muy importante para no sesgarlo, para que no se sienta tan sesgada la charla. También los hombres son acosados. También hoy hay un alto índice de hombres del género masculino con unos niveles de estrés impresionantes. Ya se coartan a veces de hablar, ¿no? Y casos se han visto, ya hay acusaciones, ¿no? De que se han sentido que los matonean con bullying. Podemos como nivelar esa mirada, esa percepción de seguridad y de salud mental, equilibrarla, no más para la mujer, no más para el hombre, sino que estamos en la misma situación, ¿no? Los géneros, hablemos de lo humano, no del género, pero sí se está sintiendo hoy también en el género masculino, ¿no? Sí, claro, la población ahora masculina, incluso hay una línea, no recuerdo ahorita, donde los hombres se pueden llamar a comunicarse cuando sientan, igual con el tema de la salud mental, la ansiedad, depresión, no encuentran de pronto con quién hablar, pueden acudir a esa línea para poder hablar, digamos algo similar a la línea púrpura. Sí. Hay algo similar para los hombres. ¿No será también a veces el machismo que no los deja hablar? Sí, perdón, ahí la compañera mencionaba la línea calma. Es la línea calma que también invita a los hombres a que también hablen de sus problemas, tanto físicos como psicológicos, emocionales. ¿Por qué? Porque desde esa misma construcción y desde ese mismo imaginario que hemos tenido todos y todas, ha hecho que los hombres muchas veces no expresemos lo que sentimos. Solo con frases como es que los hombres no lloran. Hace que los hombres se construyan desde un espacio de evasión, un espacio de no expresar lo que sienten, y por eso pues uno revisa y las tasas o las cifras más altas de suicidio son en hombres, porque hay un momento en el que el hombre no expresa lo que siente, cómo se siente, no tiene una red de apoyo por lo mismo, porque no es que si yo le cuento a mi amigo que me estoy sintiendo mal, no, pues él
No, es diverso, exacto. Se va a burlar, ¿no? Es que entre nosotros, entre hombres, no nos expresamos lo que sentimos, conlleva muchas veces a que los hombres pues se suiciden más. Eso tiene una consecuencia, solo desde los imaginarios que tenemos como comunidad. Por eso es importante también cómo le queremos apuntar a esta investigación para verificar efectivamente en esos entornos de seguridad y convivencia cómo se siente la población. No todo que se dé desde una mirada institucional. Bueno, eso es cierto, y también el agotamiento que se está viviendo en el país, ¿no? Digámosle que uno amanece a veces indefinido en el sentido de cómo se siente, ¿no? Agobiado, estresado, y eso a veces y lo que ustedes también están compartiendo con nosotros me lleva a pensar que nosotros somos víctimas y victimarios, ¿no? Nosotros estamos llevando también a ese problema de salud mental que se está viviendo tan tenaz. Y uno en la casa lo primero que le dice, tengan cuidado, si se va a montar en un taxi, mire, tómele ahí estamos generando muchas inseguridades y eso puede llevar a un agotamiento y a ese problema tan grave que tenemos de salud mental desde la casa. Y también creo que es importante cómo transformar o cambiar la mirada de la culpa, ¿no? Porque muchas veces, no sé, le rapan a alguien el celular en la calle. ¿Qué dice la comunidad? Eso fue culpa de él que dio papaya. Sí, ¿cierto? eso es cierto. Él dio papaya, ella dio papaya, pues fue culpa de él o ella, ¿cierto? Sí. Cuando pues deberíamos cambiar la mirada hacia la persona que hurtó el celular, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, en las violencias basadas en género. Muchas mujeres tienen miedo de denunciar porque desde la misma institucionalidad ejercen una violencia. Les toca llegar a contar 10,000 veces lo que ocurrió, lo que pasó. Es un espacio de revictimización. Y a la final del proceso muchas veces les dicen, pero venga, es que, o desde la misma familia, pero es que usted tuvo la culpa. Si él estaba tomado, pues ¿por qué no lo dejó? Pues le pegó porque quiso. Entonces vemos cómo se debe cambiar también esa mirada de culpa. O sea, no hacer sentir culpable a la víctima, sino, o sea, transformar eso. Considero que también desde ahí parte una seguridad humana, una seguridad mental de transformar y verificar quién efectivamente tuvo la culpa, me parece a mí. Sí, porque no se puede trabajar sobre la seguridad y convivencia si se está enfocando en el que sufrió el acoso, el abuso, demás, y no en el que lo está cometiendo. O sea, no se pueden hacer solo políticas de prevención de qué hago para que no me pase, en vez de encaminar a que no siga pasando el problema. Vamos, entonces, si resulta que están, no sé, robando en los taxis, entonces no cojan taxi, esa no es la solución. Es mirar qué está pasando con los taxis y demás, es un ejemplo. Es que también han cambiado las conductas, yo pienso que por esa diversidad que tenemos. Hablando de Bogotá, una ciudad tan grande, tan cosmopolita, con tantas culturas, que desafortunadamente los problemas de otros países los está asumiendo, sobre todo Bogotá, pues ha llevado que se mezclen ciertas condiciones sociales y culturales donde se vuelven mucho más agresivos. No es lo mismo un temperamento de una persona de tierra caliente que de una tierra fría. Entonces hay unas mezclas que descompensan mucho y que desafortunadamente el sector de salud tampoco es que haya promocionado mucho esa prevención, valga la redundancia, en salud. Tener una salud preventiva en todos los escenarios y sobre todo marcar de una manera importante lo que es la salud mental. Bueno, y ya para cerrar, porque ustedes saben que el tiempo en radio se va volando, ¿ustedes qué le dirían a la audiencia para poder mejorar y hablar de una seguridad y convivencia mucho más amena, más amable? Sí, vivirla mejor. Déjame pensarlo. Bueno, yo ahí me atrevería a incentivar a la comunidad a que se replantee muchos temas, ¿cierto? Desde hablar de salud mental, ¿cierto? Y desde hacerlo no de una mirada de burla, sino un ojo importante, una mirada importante. Eso conlleva
a que se presenten o se empiecen a transformar los imaginarios que todos y todas tenemos frente a la salud mental, que es un caso o un ejemplo que podemos poner. Considero que todos y todas tenemos unas capacidades para una resolución de conflictos de una manera pacífica, ¿verdad? Históricamente y lastimosamente nos hemos acostumbrado a resolver los conflictos de una manera violenta, ¿cierto? Colombia, pues lastimosamente atravesado por un conflicto armado que ha llevado a que las personas crean que se solucionan los conflictos de una manera violenta, que esa es la solución. Sin embargo, podemos evidenciar que eso no soluciona nada. Entonces también desde un espacio de reflexión, sea cual sea la mirada que tengan las comunidades de lo que es convivencia para ellos y para ellas, es poder hacer la reflexión de cómo nosotros y nosotras en nuestros espacios estamos resolviendo los conflictos que se pueden presentar en la convivencia. Esto también a qué nos puede llevar a que nosotros no tengamos que recurrir a espacios de seguridad, sino que desde nuestros mismos núcleos, desde nuestras mismas redes, podamos solucionar esos conflictos que se presentan en la convivencia, que no escalen, me atrevería a decir. Y María Fernanda, podemos decir, ya para cerrar nuestro programa, que hay que gestionar desde lo social, la seguridad y la convivencia para hacer de Bogotá una ciudad más amable, más tranquila y con mejor salud mental. Bueno. Igual con el tema, como para complementar lo que decía mi compañero, no tener miedo a acudir a esas líneas, a esos apoyos que nos da la sociedad o la comunidad, no tener miedo a hablar, no tener miedo a ser escuchado, que eso es el primer paso para prevenir. Y como lo decía su merced anteriormente, estar en una Bogotá segura. ¿Nos recuerda la llamada para los señores? Para los hombres. Es la línea Calma. No tengo presente el número, pero busquen en listo. internet, línea Calma. Busquen la línea Calma, los caballeros, y bienvenidos al nuevo plan de seguridad y convivencia para todos. Bueno, mil gracias por compartir sus miradas, y a nuestra audiencia, muchas gracias por este espacio. Feliz tarde. Igualmente.